Buenas noches. En este momento vamos a proceder a explicar el taller de microeconomía, la entrega final de la semana 7. Nuestro grupo está conformado por Julio César Espitia, Cris- Cristina Marcela Cardona, Sharon Dayan Urazán, Jaycee Janet Oquendo y mi persona, Estefanía Díaz. Eh, Vamos a proceder a darle la palabra a mi compañera que nos explique la tabla, cómo la realizó y qué fue lo que aprendió. Buenas noches, mi nombre es Sharon Urazán y con mis compañeros la creación de la tabla se dio leyendo pues cada escenario, ya que en cada uno ellos explicaban cómo sacar el costo, cómo sacar el ingreso y cómo sacar su producción. En este caso, para poder sacar el costo total, nos fijamos en el costo total y la producción total, haciendo dividir estos dos resultados, dándonos su costo total, que eran 3.000. También, pues para sacar su costo fijo, nos centramos sacando la producción total y el insumo variable. Como se ve aquí reflejado en la tabla, uno de las partes importantes para sacar los valores de la tabla fue su ingreso total, ya que en todos nos dio lo mismo, en todos las los 6 procesos de insumo, ya que su insumo era el mismo, entonces este ingreso medio se sacó con el ingreso total y su producción total, en donde en cada caso nos dio el mismo valor. De otra parte importante de la tabla también fue su ingreso o pérdida, que en este caso no se vio reflejado el ingreso que tuvo, la pérdida que tuvo al pasar de los días o de su variación, que no fue muy significativa. En esta tabla no se pudo reflejar pues de cómo podemos sacar ejemplos. Si tenemos una empresa, sabemos cómo poder proceder, qué tenemos que hacer para poder ocasionar una pérdida o poder generar una ganancia y saber qué pena, y saber qué costos o sea, qué costos están fijos y qué costos van a variar a pasar de los meses, ya sea corto o largo plazo. Gracias. Bueno, Le, le damos la palabra a nuestra compañera Jaycee, que nos va a explicar qué conocimiento adquirió en el punto 2 del taller. Bueno, mientras nuestra compañera Jaycee termina de organizar unos puntos, podemos continuar con el punto 3 sobre el aprendizaje del punto 3, en donde vamos a aprender un poco sobre un pequeño ejercicio sobre ingreso marginal y costo marginal. ¿Sí están observando la pantalla? sí, señor. Ok, listo. El ejercicio que nos plantean en el punto 3 nos habla de una empresa, ¿sí? Una empresa que cuenta con unas funciones de ingreso marginal y de costo marginal respectivamente,
como se observa en la imagen. Entonces dice que el ingreso marginal es igual a menos 10Q más 350 y un costo marginal de 10Q más 100, donde Q son cantidades a vender o producir. Con esta información nos piden calcular la cantidad que tiene que producir esta empresa para obtener el máximo beneficio o la mínima pérdida. Una vez se aplica todo el conocimiento que hemos aprendido en los escenarios con respecto al ingreso marginal y al costo marginal, tenemos una respuesta general que nos dice que teniendo en cuenta que existe una relación directa entre el ingreso marginal y el costo marginal, es posible igualar estas funciones. ¿Para qué? Para poder encontrar el máximo beneficio, ya que un incremento en el costo de producción genera un incremento en el ingreso hasta llegar al punto de equilibrio, que es donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. Y después de ese punto, la producción de una unidad adicional genera una disminución en los ingresos. Listo. Una vez se igualan estas fórmulas, ¿sí? Que es el procedimiento que se observa en pantalla, ¿sí? Donde igualamos el ingreso marginal, lo igualamos con el costo marginal. Y las cantidades que son iguales las despejamos la fórmula, en pocas palabras. La idea es despejar Q, ¿sí? Que es las cantidades. Entonces, por lo menos 350 menos 100, porque 100 está en positivo, pasa acá negativo, es igual a 10Q más 10Q. Este 10Q que está acá negativo pasa a positivo. Entonces, aquí al sumar, aquí restamos 350, me da 250, igual a 20Q. Despejamos Q y nos da que 250 dividido 20 es igual a 12,5. ¿Qué significa esto? Significa que la cantidad que debe producir la empresa para maximizar el beneficio y minimizar la pérdida es de 12,5. Este vendría siendo pues el punto de equilibrio en unidades para este caso. ¿Listo? El punto B nos dice que si cuál es el ingreso total obtenido. Pues todos sabemos, pues con lo que ya hemos estudiado, que el ingreso total es igual al precio por las cantidades. Entonces el ingreso total en este caso sería de 350 menos 10Q, que multiplica las cantidades. Esto, al hacer esta operación, nos quedaría que 350 multiplicado por 12,5, que ya lo tuvimos en el punto A, menos 5 que multiplica a 25. ¿Por qué 25? Porque 12,5 por 2 me da 25. Sí, multiplicado por 5 me da 125. Y 350 multiplicado por 12,5 nos da 4.375 menos 125. Nos da que el ingreso total obtenido es de 4.250. Entonces, ya teniendo este dato, ¿sí? El ingreso total, que sería de 4.250, simplemente es reemplazar en la fórmula para poder hallar el precio que hay que vender en ese punto. Entonces, como ya sabemos que el ingreso total es igual al precio por la cantidad, y ya tenemos el resultado del ingreso total y tenemos las cantidades que son 12,5 obtenidas respectivamente en el punto A y el punto B. Simplemente sería reemplazar esos valores en esta fórmula. El ingreso total, que serían 4.250, sería igual al precio multiplicado por la cantidad, que serían 12,5. Una vez se hace este reemplazo de valores acá, podemos decir que 4.200 dividido 12,5 nos daría el precio. ¿Por qué? Porque 12,5 se encuentra multiplicando para dividir al lado izquierdo y nos daría que 4.250 dividido 12,5 sería 340, que sería el precio. Con esto resolvemos el punto D. ¿Sí? El punto C nos preguntaba cuál era el precio que hay que vender en el punto. Entonces el precio que hay que vender es 340. Listo. ¿Cuál es la cantidad y el precio que este productor o que la empresa debe vender para obtener el máximo ingreso? Pues simplemente aquí está la respuesta, simplemente es, si tenemos que la empresa encuentra su punto de equilibrio vendiendo 12,5 unidades a 340 pesos, que fueron los resultados que encontramos en el punto C y en el punto A, 12,5 unidades. Entonces, este es un ejemplo muy sencillo
¿sí? Sobre utilidad, sobre ingreso marginal y costo marginal. ¿Sí? Esto lo que nos permite a nosotros es saber o llegar a entender a qué cantidad y a qué precio el productor debe vender para obtener el máximo ingreso, ¿sí? Ya sea el bien o servicio que se esté ofertando en ese momento. Entonces ya con esta intervención doy finalizado este punto que nos deja mucho aprendizaje en cuanto a lo que es el ingreso marginal y el costo marginal, pues en cuanto a la aplicación como tal de la fórmula y cómo esto eh, funciona o en determinado mercado. Entonces, no sé si mi compañera Jay ya se encuentra Sí, disponible. ya estoy disponible. Ok, listo. Entonces, nuestra compañera Jay ya va a continuar con el punto 2 que es el anterior a este. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Jaycee Oquendo y voy a explicar un poco sobre el punto 2, donde nos pide que analicemos y justifiquemos la respuesta de corto o largo plazo. Entonces, de acuerdo a la tabla que la compañera Sharon nos estaba explicando, encontramos que los productores y consumidores tienen un precio aceptable y obviamente que están minimizando las cantidades de producción. Entonces, pues ahí hallé que de acuerdo con el escenario 6 y 7, donde nos habla del costo marginal, entonces identifiqué que de acuerdo a la tabla, pues es a corto plazo, porque la empresa puede producir o presentar beneficios y pueden ser nulos o pérdidas, de acuerdo a la tabla que estuve mirando. En cuanto al punto B, que nos habla sobre competencia perfecta e imperfecta, entonces también de acuerdo a la información que había en la tabla y lo que leí acerca de, de esta información, la competencia perfecta surge cuando la escala eficiente mínima de un solo productor es pequeña con relación a la demanda del bien o servicio. Entonces, identificamos que en esa parte pues es perfecta porque tiene vendedores y pueden afectar el precio del mercado, por lo que enfrentan la curva de demanda de manera horizontal. Entonces, en esta tabla podemos observar que la demanda del mercado es perfecta. De acuerdo a la cantidad de lo que había en la tabla, pues, y lo que leí acerca del escenario, podemos decir que las competencias perfectas son cuando analizamos el mercado y observamos que existen la misma proporción entre los números de oferentes y demandantes. Entonces, podemos decir que cuando los consumidores llevan a un nivel el mercado, podemos decir que es una competencia perfecta en cuanto al mercado y a la demanda del mercado. Entonces, ese es mi punto y la compañera Cristina puede continuar con... Hola, buenas noches. Compañera Charo, ¿me puedes colaborar para yo proyectar mi pantalla? Gracias. Sí, señora. Listo. ¿Me confirman? ¿Ya lo están viendo? Sí, señora. Sí, Sí, señora. Listo. Les voy a hablar sobre los ejemplos de mercado o las clases de mercado que vimos en los escenarios pasados.
El enunciado dice, a través de ejemplos empresariales, explique las clases de mercado según su competencia, perfecta e imperfecta, resaltando las características de cada uno de ellos. Inicialmente, nosotros en lo estudiado, tratamos de sacar una conclusión sobre qué era mercado. Podemos decir que el mercado está conformado por tres puntos claves, que son los oferentes, demandantes y el producto como tal. Donde los demandantes serían los compradores, los oferentes, las personas que venden y el producto, que es lo que se comercializa en su momento. Eh, Identificamos varios tipos de mercado, dependiendo, pues, por ejemplo, de la competencia perfecta. Allí es donde las empresas no tienen el poder suficiente para determinar el precio de sus productos, porque hay muchas empresas o el producto lo ofrecen demasiadas personas, entonces se complica un poco el proceso para eh, estipular un precio como tal. En cambio, en la competencia imperfecta participan pocas organizaciones y se hace más fácil que ellos mismos determinen el precio de su producto. Tenemos también la teoría monopolística, donde tenemos muchos vendedores, pero no todos venden los mismos productos, sino que son similares. Hagamos un ejemplo, la marca tenis. En la marca tenis vemos que tenemos la tienda original, pero son muchos almacenes los que comercializan réplicas. Entonces puede ser un ejemplo clave en este tipo de teoría. También tenemos el mercado denominado oligopolio, donde hay pocas empresas, como es el caso de los celulares. Eh, en los celulares tenemos marcas que son determinantes o que todas las personas nos enfocamos en ellas, como cuáles, como Samsung, Huawei, eh, los iPhone. Entonces, quizás en esa parte vemos que el mercado está en una tendencia a unas marcas como tal, pero que tienen muchísimos compradores al mismo tiempo. También podemos ver el mercado monopolio, donde solo hay un vendedor. En este caso, colocamos el ejemplo de Ecopetrol, que ellos son una empresa muy grande, ellos mismos determinan el precio de su producto y a quién se lo vende. Entonces, tratamos de enfatizar mucho con ejemplos, con explicaciones respecto a este punto para que fuera más fácil entenderlo. ¿Listo? Aquí tenemos otros ejemplos, eh, la agricultura, en el caso de la gasolina. eh, Así fue que desarrollamos el punto de las clases de mercado. Muchas gracias. Bueno, finalizando con la explicación de todos mis compañeros, le queremos dejar como una conclusión al trabajo sobre el costo marginal. Es un concepto muy utilizado en la economía, ya que el costo nos ayuda a aumentar o a disminuir el coste de un bien o de un servicio, al igual que es fundamental para el análisis del precio de un bien. En economía, el coste marginal mide la tasa de variación del coste seguida por la variación de la producción. Y sobre los tipos de mercado, eh, también les queremos dejar como una conclusión que, que es la siguiente. Así como existen tipos de mercados según el alcance, sea nacional, internacional o local, o según el tipo de cliente al que se dirige. Otra de las variantes en ese sentido es la de ser mercado según la competencia. Una categoría no es solamente se reduce al número de marcas activas en un escenario, sino también a otros elementos. No es lo mismo, por ejemplo, irrumpir en un mercado inexplorado y ser abanderado de la comercialización de un producto, que hace el otro donde imperan negocios históricamente consolidados y con altas cuotas de clientes.
Así damos final al trabajo nuestro, a la presentación del trabajo final de microeconomía. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Gracias a todos.